Muy bien, chicos, pues buenas noches, bienvenidos todos. Como siempre me da mucho gusto verles y trabajar precisamente con este maravilloso legado y tesoro que es el de el estudio del Dharma en general. Vamos a comenzar con nuestra sesión de meditación como la hacemos comúnmente y el preámbulo de la misma, que es la yoga de las 9 respiraciones. Muy bien. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y postura de los 7 puntos del Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central y así también los 2 canales adyacentes. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de la coronilla de la cabeza, ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, hasta arribar a ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central, con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. En el caso de los hombres, el masculino a la derecha del canal central y en la posición inversa para la fisiología sutil de las mujeres. Acompañamos a la práctica con el trabajo con los diferentes tipos de prana y de vayu, recordando al inhalar, absorber la expresión pura de los mismos y al exhalar, purificar la contaminada o la grosa. Trabajamos con la respiración del ánfora o de la vasija. A inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Retenemos la respiración, pausando por un momento y volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer y descansar en el estado mental emergente, libre de elaboración. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si disparásemos una flecha a través de un arco, liberando 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, para fortalecer simultáneamente así el viento de sabiduría en el medio del canal central. Una vez más, al terminar el ciclo de la exhalación, pausamos, volteamos la atención sobre de sí misma y descansamos en el estado y condición emergente. Terminando con la práctica de la gran vasija, el Bunpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales, sostenemos la respiración,
con el gesto del ánfora o de la vasija. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Después exhalando con fuerza. Repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular, al que abrazamos en el puño adamantino, manteniendo el dedo índice ligeramente extendido. Y con este presionaremos los diferentes puntos de acupresión que acompañan a la práctica. Y así ejecutamos conjuntamente la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos hacia la meditación de estabilidad. La práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos cómo la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidad nos concentramos en la exhalación, y así, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación.
en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento y sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia. Y la de la meditación, que nos conduce a su integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos a esta dimensión y faceta de la práctica. Fortalezcamos la estabilidad. Ese estado y condición mental profundamente imbuido, esto es saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen. La natural relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Una vez más, de experimentar extremidad nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación.
Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Y ahora gradual y suavemente, transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar, los que también conocemos como los 4 recordatorios. Comencemos por la preciada vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su condición de ocio y oportunidad, en el contexto de las 8 libertades y las 10 riquezas. Lo fácil que es perderla, su fragilidad, su transitoriedad. Así la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para trabajar en favor de imprimir y dotar a nuestras vidas una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Reconozcamos cómo todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y cómo en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, señalemos a nuestra propia condición mortal, y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. Podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas, lo que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, por naturaleza temporal y relativo, así por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos puede preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada,
el adiestramiento mental y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella, sus impresiones, hábitos y tendencias. Trabajemos entonces, mientras las condiciones y oportunidades están en la vida presente, en torno a la transformación de los impulsos y tendencias negativos hacia unos positivos. Exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos, decimos, se torna así, en significativo, haciéndonos plenamente del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente, comprendamos las limitaciones propias, endémicas a la existencia cíclica, a la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, problemas, conflictos de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Conocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes o bodhisattvas. Indirecta, simbólicamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y a manera central, la primera de las tres raíces, la del Lama, el vínculo con el Dharma y el punto en la que sus cualidades simbólicamente coinciden y se hacen a nosotros presentes. Y así afirmamos: Lama-la Kyabsun Chio, Sanje-la Kyabsun Chio, Chu-la Kyabsun Chio, Gendun-la Kyabsun Chio, Lama-la Kyabsun Chio, Sanje-la Kyabsun Chio, Chu-la Kyabsun Chio, Gendun-la Kyabsun Chio. Y ahora transitamos a la práctica de el dar y el recibir. Uno de los métodos primarios, principales dentro de la tradición mahayana, para el cultivo y el fortalecimiento de esa honda y poderosa mentalidad, la propia del bodhisattva, la bodhicitta. Comencemos así por imaginar una persona que nos es cercana, un ser amado, un pariente, un hermano, un hijo, un amigo, alguien que conocemos bien y por el que experimentamos un sentimiento natural de cercanía y preocupación, quien hoy transita por una circunstancia de adversidad. Puede tratarse de una económica, social, psicológica o física. Tratemos de evocar tan vívidamente como nos sea mentalmente posible esta persona. Identifiquemos lo que concebimos opera como las causas de su sufrimiento,
tanto las externas como las internas. Subsecuentemente y a manera simbólica, imaginemos, visualicemos o sintamos a la pureza fundamental de nuestra propia conciencia, a nuestra naturaleza búdica. Esto es nuestra capacidad para el despertar, la que comúnmente se ve obnubilada por nuestras distintas aflicciones. Concibámosla ahora como una perla luminosa en el centro del chakra del corazón. Luz blanca radiante, inexhaustible, brillante. Una luz de gozo y purificación. Concibámosla como el fundamento y referente esencial de nuestro ser, la expresión de nuestra genuina naturaleza. Y así, abrazando la práctica del Tonglen, imaginemos al sufrimiento de esta persona, la fuente del mismo, como una especie de nebulosidad espesa, oscura, brumosa, que temporalmente obnubila la naturaleza de esta persona. Se proyecta por encima de la misma. Y ahora con cada inhalación, imaginamos cómo absorbemos esa oscuridad, cómo la dirigimos hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde se desvanece, disminuye y eventualmente del todo desaparece sin dejar rastro alguno. Recordemos emprender esta iniciativa no como una centrada meramente en la imaginación, pero con cada inhalación evoquemos la mentalidad propia de la compasión y enunciémosla así. Puedas verte libre del sufrimiento y de sus causas subyacentes. Con cada inhalación, imaginemos como el dolor, el sufrimiento, la insatisfacción presentes en la vida de esta persona, sus causas subyacentes, se debilitan, disipan y eventualmente desaparecen del todo sin dejar rastro alguno. Y así una vez más, evoquemos mentalmente a esta persona. Pero ahora enfoquemos nuestra atención hacia sus añoranzas, sus deseos de bienestar y felicidad. Y expresemos el deseo propio de la mentalidad de la bondad y el amor. Puedas encontrar la felicidad genuina y abrazar sus causas. Con cada exhalación, imaginemos de esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, se irradia claridad y luminosidad. Se proyecta directamente hacia esta persona. Le tranquiliza y purifica a través de la luz de la bondad y el amor. Imaginemos cómo esta luz del todo satura a la persona y cómo este proceso es genuino y verdadero aquí y ahora. Y mientras hacemos esto, sincronicemos a la práctica con la respiración, procediendo en silencio por unos minutos.
Ahora evoquemos mentalmente una persona que nos ha lastimado. Quizá alguien que todavía alberga para con nosotros algún tipo de animadversidad. Al evocar mentalmente a esta persona, investiguemos si las cualidades que en la misma identificamos como reprensibles son verdaderas o imaginarias, o si pueden ser parcialmente genuinas y al mismo tiempo fantasiosas. Tengamos presente cómo comúnmente movidos por la aversión, tendemos a inconscientemente aumentar la percepción que tenemos de las cualidades negativas del otro, del adversario, del enemigo. En todo caso, y aquí yace la distorsión, hallamos y concebimos a esta persona como intrínsecamente problemática. Y esa conflictividad parece presentarse a nosotros desde fuera, del todo independiente a la cognición, percepción y evaluación que de la misma hacemos. Con cada inhalación, absorbamos entonces las cualidades que concebimos conflictivas y problemáticas, las causas que las propician y detonan, ya sea aquellas presentes en la vida de la persona, en la nuestra, o en la relación entre una y otra. Orientemos esa oscuridad y nebulosidad hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde se debilita, diluye y extingue eventualmente sin dejar rastro alguno. Con cada exhalación, visualicemos toda fuente de bondad, de compasión, toda sabiduría, proyectándose hacia afuera, a través de esa luminosidad propia, de esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Y con cada exhalación evoquemos el esquema mental propio de la bondad y el amor. Enunciémosle así. Puedas en realidad encontrar bienestar y felicidad. Puedas verte dotados de las causas que genuinamente la propician. Y así concibamos cómo esta persona se ve del todo saturada, empapada, con la luz de la bondad, y cómo en consecuencia experimenta gozo, bienestar y la actualización de la bondad, el amor y la compasión. Imaginemos cómo esta luz del todo satura a la persona, y en esta se hace cada vez más brillante, incrementando su gozo y bienestar. Y sincronicemos a la práctica con la respiración, procediendo en silencio por unos minutos. Y ahora expandamos el campo de nuestra conciencia para que abrace a todos los seres sensibles que, como nosotros, añoran la felicidad y la libertad del dolor y la ansiedad.
Con cada inhalación, absorbamos su sufrimiento conjuntamente con sus causas subyacentes, a la manera de una nebulosidad espesa, oscura y grumosa. Con cada exhalación, imaginemos, extendemos, proyectamos bendiciones al mundo, a través de la luz, del bienestar y la felicidad genuina. Sincronicemos esto con la respiración y procedamos en silencio por unos minutos. Y ahora liberemos la imaginación, todos los objetos mentales. De forma natural, ausente de esfuerzo, descansemos en la propia naturaleza de la mente o conciencia, más allá de la bifurcación entre sujeto, objeto y acción. Descansemos entonces en esa condición y estado libre de elaboración, por un momento a la medida de nuestras posibilidades. Terminemos por dedicar el mérito. Deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya se hemos desarrollado o cultivado, sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda. No solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en particular el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Pues en primera instancia me gustaría disculparme con ustedes, no pude estar presente la semana pasada porque el día lunes experimentó su transición de muerte mi padre y bueno, podrán imaginar que
todos estos días estuvieron llenas de diferentes pues actividades y responsabilidades y tareas que naturalmente acompañan al proceso del morir y particularmente el de un ser querido, ¿no? Entonces me disculpo con ustedes, pero bueno, estamos ya aquí de vuelta. La semana pasada estuvieron hablando un poquito acerca de esta práctica, la del tomar y el dar con Leandro, ¿no es cierto? Pero hoy quisiera, en el contexto de la propia tradición de las etapas del camino al despertar, aunar a esta práctica un sistema introspectivo o contemplativo del cual la misma se deriva y sobre de la que ésta opera como un corolario. En realidad, la práctica del tomar y el dar es una que ulteriormente se concibe debe cultivarse en consecuencia de este otro sistema contemplativo que se adscribe, por un lado, a la tradición contemplativa de Nalanda y específicamente uno de sus representantes más insignes, Shantideva. Recordarán que esta es una figura de la que han escuchado hablar recurrentemente con el paso del tiempo, uno de los más grandes eruditos contemplativos de la tradición budista Mahayana, de la tradición clásica del budismo indio. Se dice, fue residente de este gran centro de estudio y práctica, la Universidad de Nalanda, originalmente localizada en el estado de Bihar, en el norte de la India, y de hecho este estado hasta la fecha lleva por nombre Bihar, un término que se deriva de la palabra sánscrita Vihara, que quiere decir monasterio, en particular por la presencia no solo de la gran universidad monástica de Nalanda en su territorio, la más grande universidad del mundo antiguo, con más de 35,000 estudiantes, ¿sí? E indudablemente el centro de estudios espirituales probablemente más importante de la historia, ¿sí? Independiente de la afiliación espiritual, ideológica o religiosa de la cultura, ¿verdad? Pero también en este estado, el de Bihar, encontramos otrora la presencia de otros grandes centros de estudio e investigación contemplativa, como era el caso de la Universidad de Vikramalashila, asociada a la Universidad de Nalanda, donde fue rector por mucho tiempo y de donde partió el gran Atisha Dipankara o Dipankara Srijiñana, que recordarán, es visto en la tradición budista tibetana en buena medida como el padre del renacimiento espiritual del Tíbet y particularmente de la tradición del Lojong o de la transformación mental, así como la de las etapas del camino al despertar. Y también en este estado encontramos pues otra gran universidad monástica, la Universidad de Bodh Gaya, edificada precisamente en la vecindad del lugar en donde se piensa históricamente el Buda, Siddhartha Gautama, experimentó el despertar, abajo de la sombra y protección de una higuera que por lo menos a través de un descendiente biológico, ¿verdad?, existe hasta la fecha en este espacio y lugar, en el estado de Bihar, en el norte de la India, donde también hallamos el famoso templo de la gran iluminación o el despertar, el Mahabodhi, donde simultáneamente se resguarda lo que se concibe es la estatua o la efigie del Buda más antigua de la humanidad, ¿sí? Un lugar dotado de una enorme sacralidad para el mundo budista y uno de los espacios naturales para ejercer el peregrinaje o la yoga del peregrinaje dentro del contexto de nuestra tradición. Y bueno, en Nalanda en el siglo VIII de nuestra era residió este gran erudito y adepto indio Shantideva, al que se le atribuye simultáneamente la autoría de algunos de los tratados más importantes de la tradición budista clásica mahayana, entre ellos el famoso Bodhisattva Charyavatara, esto es, el camino de vida del Bodhisattva o del héroe espiritual, que al mismo tiempo afirmo y señalo como una de las obras maestras, diría yo, de la literatura espiritual de la humanidad. La belleza de este texto es inconmensurable, ¿sí? Y bueno, en el mismo, acorde a el linaje de dicha pues universidad y centro de estudios contemplativos,
Shantideva presenta una técnica de meditación que tiene por objetivo el cultivo y al mismo tiempo la emergencia y el fortalecimiento de una muy especial, honda y poderosa mentalidad, simultáneamente entendida y concebida como indispensable en el sendero y camino del Bodhisattva, el del gran vehículo, el Mahayana, que es la bodhicitta. ¿Sí? Recuerden lo que la palabra bodhicitta quiere decir en la lengua sánscrita. Chitta es uno de los múltiples términos que nosotros empleamos para señalar y referirnos a la conciencia en la lengua y psicología o la epistemología, la teoría del conocimiento del budismo indio. Y bodhi es una palabra que quiere decir y señala el estado al que deseamos arribar, el de el despertar, la iluminación o la plena lucidez. Así, bodhicitta se refiere a una conciencia que se orienta hacia la consecución de dicho estado, pero lo hace movida por una motivación primaria y esencialmente de vocación altruista. Esto es, la posibilidad, a través de ese medio, de ser de genuino beneficio y auxilio a los seres que nos rodean en general. Ahora, si lo piensan todos de una u otra manera, por lo menos en momentos dentro del devenir de nuestras vidas, experimentamos alguna dimensión de empatía, bondad, amor y compasión por otros. Y buscamos medios para poderles auxiliar y liberarlos, no solo del sufrimiento por el que transitan o los conflictos a los que se enfrentan, sino de las causas que los propician. Sin embargo, nuestra habilidad para lograr con éxito esta empresa se ve siempre limitada por la presencia ¿de qué? Pues de la ignorancia y de las distintas aflicciones, tanto mentales como emocionales, que hoy a nosotros nos aquejan, ¿sí? No por esto quiero decir, a manera o de forma alguna, sería una concepción y señalamiento equívoco, excesivo, exagerado, temerario, que nosotros no tenemos capacidad alguna para auxiliar y ayudar a otros. Por supuesto que la tenemos, ¿no? Sin embargo, ya habiendo dicho y reconocido esto, una realidad es que la capacidad con la que contamos para lograr este objetivo está limitada por nuestras propias aflicciones mentales y emocionales, que al mismo tiempo inhiben nuestro potencial empático, la capacidad de literalmente colocar y ponernos conscientemente en los zapatos del otro, inhiben también nuestra capacidad discriminativa, que nos permite dilucidar precisamente cuáles son las causas y circunstancias que propician y detonan en el otro su conflictividad y sufrimiento, e inhiben simultáneamente el acceso que tenemos a medios hábiles para poder auxiliar a los que nos rodean y a los seres que deseamos ayudar, ¿verdad? Es por esta razón que en el contemplativo surge esta extraordinaria, honda, poderosa y transformadora motivación, que no es otra que la de alcanzar la plenitud del despertar y la iluminación. ¿Por qué? No solo para beneficiarse a manera individual o personal de ese logro, sino para que a través del mismo se potencialicen en nosotros las condiciones y circunstancias que genuinamente nos permiten beneficiar a los que nos rodean. ¿Sí? Es un poco, y tendríamos que contextualizarlo con mucha responsabilidad, como la idea de alguien que pretende estudiar medicina para poder atender los malestares de otras personas o individuos. Y entiende y sabe que es a través de ese tipo de proceso y estrategia formativa que uno adquiere las habilidades para lograr esa intervención de forma exitosa, ¿no? Y no estudias medicina o no óptimamente solo para poderte beneficiar individualmente a través, por ejemplo, de, el beneficio económico que acompaña a esa profesión, sino si tu motivación es la adecuada, es coherente, por ejemplo, a la promesa hipocrática, lo haces porque lo que te mueve es poder aliviar el sufrimiento por el que otros transitan, y en este contexto particularmente el físico. Y entiendes que para tener eficacia en esa estrategia, necesitas actualizar un entendimiento y conocimiento superior, precisamente el presente en el universo de las ciencias médicas. Bueno, ahora, en la tradición budista, ampliamos esa mentalidad de forma infinitamente más grande
y buscamos una proeficiencia por naturaleza infinitamente superior a la de, por ejemplo, la formación médica. Lo que buscamos es la plenitud del despertar y la iluminación, que implica y por naturaleza la trascendencia y eliminación de la totalidad del velo de las aflicciones mentales y emocionales, la trascendencia de la cognición dualista y en ese contexto también el natural efecto y consecuencia de la misma, que es la reificación. ¿Para qué? Para que a través de ese medio, que naturalmente propicia y detona la trascendencia de la ignorancia, el apego, la aversión, los celos, el orgullo, etcétera, para que a través de la emergencia de las actividades liberadoras, llamadas paramitas o perfecciones, como lo son la paciencia o la tolerancia, como lo es el altruismo, el dar, la generosidad, el desapego, como lo es el entusiasmo perseverante, como lo es la disciplina ética y moral enraizada en un sentido profundo de responsabilidad universal, como lo es el cultivo de la concentración para dotar a la mente de poderío, eficacia y funcionalidad que nos conduzca hacia el desarrollo y el florecimiento de la sabiduría. Estas son las actividades liberadoras, las actividades de largo alcance o las que nos conducen metafóricamente a la otra orilla, que en este contexto es una metáfora de el nirvana. ¿Sí? Buscamos ese objetivo para que podamos vernos dotados en consecuencia de profundas habilidades para auxiliar a los que nos rodean. Ahora, y si lo piensan, chicos, ¿cuál es un obstáculo primario para lograr ese objetivo? Si tu meta es beneficiar, auxiliar y ayudar a otros, ¿cuál es una limitante importantísima? Todo eso es cierto, pero hay una muy primaria. Si quieres ayudar a otros, tienes que verlos, ¿no? Si no los ves, no los puedes ayudar. ¿Y cuál es un velo que hoy en nosotros inhibe esa función? Sí, las aflicciones, pero de todas las aflicciones, ¿cuál es la central? Va por ahí, el egoísmo. Exacto. Va por ahí, el egoísmo. ¿Sí? ¿Y qué entienden por egoísmo? ¿Qué es el egoísmo? En su expresión primaria. Una mente autocentrada. Eso es el egoísmo. Una mente autocentrada quiere decir enraizada, orientada solo a uno mismo. Ese es el filtro. Cuando tu mente está del todo volcada sobre de ti, ¿qué inhibe? Tu capacidad de ver y atender a los demás. ¿Verdad? Y si deseas potencializar esa habilidad, por naturaleza, ¿qué estrategia tienes que abrazar? Como punto de partida, inexorablemente, tienes que debilitar esa tendencia autocentrada y egoísta. Mientras tú no ataques esa estructura de distorsión, el egoísmo, tu capacidad para auxiliar a otros se verá natural y por definición inhibida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tendrás habilidad para atender las necesidades del otro, para entender la circunstancia y condición por la que transita y para empatizar con sus conflictos y dificultades. Porque tu foco primario de referencia y atención es uno mismo. Y lo único que del otro atisbas es lo que sobre de este proyectas en dependencia de tus propias necesidades e intereses. ¡Qué tragedia! Por eso decía Trungpa Rinpoche, mi primer maestro tibetano, decía, aquello que los individuos comunes entienden por ayudar, ¿sí? No es otra cosa, ¿verdad?, que proyectar sobre el otro tus propias necesidades y tus propios intereses. Un poquito, ¿no?, compartiendo una idea pues un poco pues grosa, ¿verdad? Pero es como llega el cumpleaños de tu pareja y le regalas lo que tú siempre quisiste. ¿Sí? Ahora, la motivación es la correcta. Deseas, de alguna manera, celebrar al otro. Pero ¿cómo
estructuras ese quehacer, cómo implementas esa tarea. Le das al otro no lo que el otro necesita, sino lo que tú deseas. ¿Y por qué sucede esto? Porque no puedes ver al otro, o lo único que del otro ves es lo que sobre este proyectas como un espejo de ti mismo. Entonces el clásico ejemplo de, por ejemplo, el marido que le regala a su esposa un taladro, ¿no? Ahora su motivación puede ser noblecísima, porque quizá esta persona concibe, entiende al taladro como algo increíblemente valioso y excitante. Siempre quise tener un taladro. ¿Ok? Por lo tanto, imagino que esto es algo que te celebra a ti, así que te lo voy a envolver muy bonito y este va a ser tu obsequio en tu onomástico. Pero el punto es que esa persona no haya atractivo de forma alguna, ni tiene aspiración por un taladro. Quizá lo que quiere es un perfume, o un vestido, o un par de zapatos. ¿Y por qué no puedes darle al otro lo que requiere o necesita? Porque estás profundamente obsesionado por tus propias necesidades e intereses, que operan naturalmente como un filtro que te impide ver al otro y en ese contexto y simultáneamente las cosas como son. A eso también precisamente le llamamos ignorancia. Es una expresión de la ignorancia. ¿Sí? Entonces, si deseas realmente, por ejemplo, honrar a una persona en su cumpleaños, tienes de dos sopas, ¿no? Una es parar esta tendencia comúnmente inercial, inconsciente y compulsiva por proyectar tus necesidades e intereses sobre del otro. Y a través de ese medio poder divisar las necesidades e intereses de aquel o aquella que tienes enfrente, ¿verdad? Y si esto por la razón que fuere se te dificulta, simplemente entiendes que quizá esa tendencia autocentrada es realmente poderosa y en ti influyente y recurrente, bueno, ¿qué otra estrategia podrías abrazar? Preguntarle. Si no lo puedes intuir, si no lo puedes percibir directamente, siempre existe la posibilidad de decir, ¿qué quieres? ¿No? Yo le digo eso, por ejemplo, recurrentemente a mis hijas. Cuando llega la Navidad o el Año Nuevo o su cumpleaños, opto por preguntar, ¿qué quieres? ¿Por qué? Porque quiero darte lo que realmente te satisfaga y te emocione convencionalmente, ¿no? Pero también internamente pienso, si quisiera obsequiarte algo de trascendente valor, tendría que ser algo que no tan solo te aporta bienestar temporal, porque al mismo tiempo estoy consciente de qué, de la transitoriedad y limitaciones de dichos estímulos, cuyo efecto es de muy corto plazo, ¿verdad? Por eso hay un dicho budista que dice, si deseas ayudar de forma muy puntual y temporal a alguien, dale de comer. Si deseas extender este auxilio de forma más importante y puntual, edúcale. Porque si le das de comer a alguien, la satisfacción, ¿cuánto dura? Unas horas. Porque la gente tiene que comer todos los días, ¿verdad? Entonces, si le das a alguien de comer, le vas a otorgar, le vas a obsequiar un beneficio. ¿Pero de qué naturaleza? De muy corto plazo, de algunas horas. Si le obsequias una educación, el beneficio puede ser de años, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando arriba la vejez, el deterioro cognitivo que le acompaña, la enfermedad y eventualmente el tránsito del morir? Que todo eso que has aprendido también, en buena medida, se diluye, desaparece, se inhibe, se atrofia, ¿verdad? Entonces también ese beneficio es uno que le afecta una vida. Entonces el dicho dice, si quieres beneficiar por un tiempo corto a alguien, dale de comer. Si quieres beneficiar a alguien durante una vida, edúcale. Pero si quieres beneficiar a alguien por múltiples vidas, y esto es una aspiración noble, porque nuestra naturaleza trasciende una sola existencia, ¿qué le debes de obsequiar?
el Dharma. Entonces pienso cada vez que le regalo a mis hijas, ¿no? Estoy muy consciente porque además tengo testimonio empírico a través de años de observación de que todo lo que les pueda regalar les va a aportar una satisfacción de muy corto plazo. Va a terminar olvidado, en desuso, descompuesto o en el basurero. Entienden eso todos, ¿verdad? Me imagino que pueden empatizar con esta observación. ¿Cuánto dura ese beneficio? ¿Cuánto dura la excitación vinculada a una prenda, a un par de zapatos, a un perfume, a un maquillaje, a un cochecito o cochezote, ¿verdad? ¿Cuánto dura la satisfacción? En oposición al tesoro del Dharma, que te aporta un bienestar que no solamente transforma tu experiencia presente, sino las futuras. ¿Sí? Claro, el proceso es multidimensional. Tú no le puedes obsequiar a alguien lo que no quiere o no puede apreciar o manejar. Y por eso en la tradición budista exaltamos la concepción de lo que denominamos upaya en la lengua sánscrita, término que empleamos para señalar y describir el concepto de medios hábiles. Si hay algo que un Buda o Bodhisattva ha refinado y perfeccionado, es la manifestación y la implementación de medios hábiles. Y los medios hábiles, ¿qué son? Sino estrategias que nosotros ideamos con inteligencia para poder ayudar al otro, en ocasiones inclusive cuando éste no se deja. ¿Sí? Entonces, medios en los que presentas, por ejemplo, el tesoro del Dharma, acorde a las capacidades y la circunstancia por la que esa persona transita. Pero una vez más, para lograr éxito en ese tipo de estrategia, tendrás que, por definición, refinar de forma muy importante tu capacidad de observación. Y esa capacidad de observación, ¿de qué depende? Romper el ciclo vicioso de la mentalidad autocentrada. Porque cuando tu atención está del todo colocada sobre de ti mismo, pues naturalmente tu capacidad de observar y hacerlo con detenimiento y discriminación al otro es inviable. ¿Sí? ¿Entienden esa idea? Muy bien, entonces Shantideva nos presenta una herramienta que tiene precisamente como objetivo detonar, propiciar y fortalecer esta onda poderosa, transformadora mentalidad que es la de la bodhicitta. Y esa metodología se intitula la de los 4 razonamientos para igualar al uno con el otro. Los 4 razonamientos para igualar al uno con el otro. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Y opera como el, digamos, referente, la plataforma a través de la cual el individuo eventualmente puede intercambiar el uno por el otro, que es el motivo que anima a la práctica del tomar y el dar. ¿Sí? Entonces, técnicamente, esa práctica, la del Tonglen, tradicionalmente se ejecuta e implementa en consecuencia, como un corolario de esta otra aproximación introspectiva, la de los 4 razonamientos para igualar el uno con el otro. ¿Se entendió esa idea? Bien. Ahora, ¿por qué no lo presentamos así desde un inicio? Esto es, ¿por qué no primero les presentamos la aproximación introspectiva de los 4 razonamientos y después, y como corolario, la práctica del Tonglen? Porque la práctica del Tonglen es muy simple, es muy sencilla y es muy accesible. Y por lo tanto es una en donde un individuo común, ordinario, sin mayor habilidad, puede empezar el trabajo de cultivar y fortalecer la bodhicitta, sin ninguna particular demanda de profundo entendimiento o habilidad contemplativa. ¿Sí? Esta otra metodología demanda mayor entendimiento, mayor focalidad y mayor habilidad contemplativa. ¿Sí? ¿Se entendió esa idea? Muy bien. Ahora, recuerden, nada más quiero volver a señalar, cerciorarme que esto es algo que entienden bien.
Recuerden que la práctica del tomar y el dar, el Tonglen, no se utiliza específicamente como una herramienta para auxiliar al otro. La práctica del Tonglen primariamente está diseñada como una herramienta para trascender lo que inhibe nuestra capacidad para ayudar a otros, que es la mente autocentrada. ¿Sí? Entonces el objetivo primario de estas técnicas es el cultivo de una mente altruista. Y una natural consecuencia del fortalecimiento de esa mentalidad es la habilidad de hallar, identificar e instrumentar métodos para genuinamente ayudar a los demás. Ahora, habiendo dicho esto, quiero decir que una práctica como el tomar y el dar no puede producir beneficios indirectos en otros. No, por supuesto que puede hacerlo. Para empezar, porque todos existimos como seres y entidades interdependientes. Y porque uno de los elementos que anima primariamente a nuestra condición actual es el famoso cuerpo adamantino, que es el cuerpo sutil, constituido, entre otras variables, de diferentes tipos de prana, de energía vital. Y una práctica como el tomar y el dar emplea ese prana, lo proyecta, y él mismo puede tener un efecto favorable y positivo sobre el otro. ¿Sí? Desde otra perspectiva, nuestra totalidad está vinculada a los de los que nos rodean. Y así, cuando nosotros generamos una intención positiva, altruista y consideramos al otro, eso por naturaleza tiene un efecto en este positivo, pero también en el entorno y la colectividad. De la misma manera que registros alternos, como pueden ser nuestras aflicciones, también afectan al entorno y a la totalidad. Fortalecen una plataforma vinculada a lo que concebimos culturalmente como una especie de inconsciente colectivo, ¿verdad? ¿Y qué tipo de inconsciente colectivo es aquel que a ustedes les gustaría propiciar y fortalecer? ¿Uno lleno de violencia, de agitación, de ansiedad? ¿O uno animado por el bienestar, la bondad, la tranquilidad y el altruismo, ¿no? Esto se siente, ¿no? Si ustedes visitan una ciudad como esta, como la gran Ciudad de México, ¿cuál es el inconsciente colectivo? ¿Qué sienten? Les garantizo frenesí, agresión, hostilidad, ¿no es cierto? En oposición, les diría, si ustedes visitaran un lugar como es, ¿qué les gusta? Leh, en el corazón de la región de Ladakh, que es la región himaláyica del norte de la India, que todavía preserva la cultura clásica tibetana, lo que en estos lugares uno literalmente destila y experimenta es una especie de tranquilidad colectiva, consecuente del tipo de mentalidad que anima a las personas que ahí viven. ¿Sí? Entonces nuestra mentalidad afecta al entorno. Y de nueva vez la pregunta es, ¿qué quieres contribuir a ese entorno colectivo? ¿Mayor violencia? ¿Mayor ansiedad? ¿Mayor egoísmo? Porque fortalece esa condición colectiva. Esto es ineludible. ¿O quieres aportar algo que contrarreste esas tendencias que son detrimentales para el individuo y la colectividad? Y eso es lo que hacemos a través de este tipo de prácticas de meditación. Claro, el efecto es indirecto. Porque el efecto directo de este tipo de formato de entrenamiento mental es subjetivo, es interno, es debilitar la mentalidad autocentrada y egoísta. ¿Se entiende todo eso? ¿Sí? Muy bien. Ahora. Bien, ahora. En la tradición clásica del budismo mahayana indio, se presentan una variedad de diferentes aproximaciones introspectivas que precisamente buscan y tienen por objetivo, en el contexto de la dimensión del practicante de nivel intermedio y superior, el fortalecimiento de la mentalidad altruista, aquella orientada a la consecución del despertar y la iluminación en beneficio de otros. ¿Sí? Pero se acentúan dos primarias metodologías que pertenecen a la herencia y el linaje de la tradición de Nalanda. Una se atribuye al gran maestro indio Asanga,
y la otra al gran maestro indio Shantideva. ¿Sí? La metodología que se atribuye a Asanga es conocida como la de las 6 causas y su consecuencia. Y la metodología de Shantideva es conocida como la de los 4 razonamientos que nos conducen a igualar el uno con los otros, para eventualmente y a través de ese medio poder intercambiar el uno con los otros. Por intercambiar en este contexto queremos decir ponernos en los zapatos de otros, que es la iniciativa primaria que caracteriza al altruismo. Para ser genuinamente altruista, tienes que entender y comprender lo que el otro necesita, y para entender y comprender lo que el otro necesita, tienes que cultivar la habilidad de ponerte en sus zapatos. ¿Se entendió esa idea? Entonces, la metodología de Asanga se basa, la de las 6 causas y su consecuencia, en una cosmovisión multivital. Se basa en el presupuesto de la concepción y el entendimiento de la mente y conciencia como un flujo de eterna continuidad de experiencia que no se crea ni se destruye, se transforma, más de condición individual. ¿Sí? Se basa evidentemente en el entendimiento profundo del principio de Pratitya Samutpada, de la interdependencia. Se basa en el entendimiento de el fenómeno del renacimiento, como también la comprensión de la ausencia de identidad intrínseca de la propia mente o conciencia, lo cual simultáneamente derívase en el entender cómo ésta puede manifestarse o encarnar en muchas y variadas distintas plataformas de vida o de existencia, no solo humanas. Sin embargo, y precisamente utilizando como referente el principio de la interdependencia, infiriendo como a lo largo del tiempo sin principio, característico precisamente del devenir de la conciencia que no se crea ni se destruye, se transforma, todos los seres sin excepción en algún momento fueron a nosotros cercanos, tanto que pudieron haber, y de hecho se dice, indudablemente fungieron como nuestras madres. ¿Sí? Entonces esta meditación o esta estrategia de desarrollo contemplativo para el cultivo de la bodhicitta, la de las 6 causas y su consecuencia de Asanga, se basa en esa aproximación. Comprender cómo a lo largo del tiempo sin principio todos los seres han sido nuestras madres. ¿Sí? ¿Qué ganas con ese razonamiento? Si lo interiorizas y entiendes, si realmente comprendes que todos los seres han sido tus madres, también, ¿qué caracteriza el quehacer de una madre? El cariño, la bondad, el amor incondicional que la misma manifiesta hacia sus hijos, a tal grado que renuncia de sí misma en beneficio de estos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer una madre para alimentar a sus bebés? Si han tenido un bebé o han visto a alguien en esa etapa formativa, saben que son en extremo demandantes cuando se les tiene de muy pequeñitos que alimentar. Y pueden exigir que se les alimente a todas horas del día. ¿A qué tiene que renunciar una madre como punto de partida para alimentar a su hijo? A su descanso. Claro que a su tiempo, a muchos diferentes intereses, todo eso es cierto, pero algo más primario, más elemental, a tu necesidad de descansar, porque te tienes que levantar a todas horas para alimentar a tu hijo. Y la madre no lo hace mentando madre, ¿verdad? O sea, no se levanta a las 3 de la mañana, le tiene que dar de comer a su hijo y le dice, eres un hijo de la fregada, ¿no? ¿Cómo me levantas a esta hora? Qué poca madre. Y a regañadientes le das de comer, ¿no? No hace eso una madre. Lo hace con gusto, a pesar de que puede estar absolutamente agotada. Entonces, ¿qué está haciendo? Renunciando conscientemente a su beneficio, como es el descanso, en pro del bienestar del otro y sus necesidades, ¿no? Si entiendes eso, de verdad lo entiendes. Por ejemplo, haces un recuento de los sacrificios que tu madre tuvo que hacer
durante tu proceso de formación, para tu subsistencia y para transformarte en un ser autónomo e independiente. Si realmente entiendes ese sacrificio que surge en tu persona para tu madre. Gratitud. ¿Y qué tipo de gratitud? Profunda gratitud. ¿Sí? ¿Y cómo se expresa la gratitud? ¿Cuál es la expresión suprema de la gratitud? El deseo de que el otro, hacia el que experimentas gratitud, pueda ser feliz y dejar de sufrir. Y si tu deseo es lo suficientemente profundo, ¿qué bienestar deseas para tu madre? ¿Temporal o de largo plazo? Y si realmente deseas el bienestar de largo plazo, ¿qué se requiere para el mismo? ¿Un nuevo coche? ¿Un monto en una cuenta de banco? ¿Un sándwich o torta ahogada? No, porque todos estos que producen, sí, cierto tipo de bienestar, pero ¿de qué naturaleza? De corto plazo, temporal y relativo. ¿Verdad? Si deseas bienestar duradero para tu madre, aspiración que naturalmente emerge cuando estás del todo saturado de gratitud, consecuente del entender el sacrificio que el otro ha hecho por tu bienestar, buscarías aportarle un bienestar de largo plazo. ¿Y cuál es por excelencia la expresión más profunda de dicho bienestar? El Dharma. ¿Sí? Porque ya hemos dicho, si le das de comer a una persona, ¿qué bienestar le aportas? De corto plazo, unas horas. Si le educas, ¿qué bienestar le obsequias? Una vida. Pero si quieres un bienestar que trascienda esta vida, necesitas el Dharma. Entendiendo por el Dharma todo este vehículo de desarrollo que nos conduce a la actualización plena de nuestro potencial. ¿Sí? Entonces fíjense cómo son y cómo funcionan estos pasos. Entender cómo todos los seres a lo largo del tiempo infinito han sido y fungido como nuestras madres. 1. 2. Han sido en consecuencia para nosotros infinitamente bondadosos. 3. En mí emerge en consecuencia un sentimiento y una apreciación enraizada en la gratitud. 4. En consecuencia, desearía obsequiarle a esa persona lo que realmente desea. ¿Y qué desea? Aunque no lo tenga siquiera consciente. Bienestar genuino y duradero. Por lo tanto, me comprometo a hacer lo necesario para que esa persona pueda recibir dicho bienestar. No solo temporal, sino de largo plazo. ¿Sí? Y en consecuencia, me determino a lograr la plenitud del despertar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que aporta esa condición? ¿Qué acompaña a la plenitud del despertar? ¿Qué propicia, qué detona el bienestar genuino y duradero? Y a través de ese medio, ahora sí, ¿qué puedo aportarle a mi ser querido? Esas herramientas y esas estrategias que le permitan emular el logro que he actualizado en su beneficio. Esa es la metodología de las 6 causas que producen por resultado la bodhicitta. ¿Sí? ¿Se entendió? Ver a todos los seres como mi madre. Entender que han sido infinitamente bondadosos. Desear reciprocar su bondad. ¿Sí? Comprometerme a ello. ¿Sí? Buscar los medios para poder reciprocar su bondad. Determinarme a reorientar mi vida en una dirección positiva y segura, a conseguir la plenitud del despertar en beneficio de esa persona. Y en consecuencia permitir en mí emerja la mentalidad altruista de la bodhicitta. ¿Se entendió esa idea? ¿Sí? Pero, si bien este es un método muy poderoso, tiene una limitante. Y la limitante de este método para el entorno contemporáneo en el que nosotros vivimos es que se enraiza en una cosmovisión multivital. ¿Sí? ¿Y por qué digo es una limitante? Porque la mayoría de las personas no abrazan una cosmovisión de esa naturaleza.
no entienden o conciben a la conciencia, en efecto, como una entidad que no se crea ni se destruye, se transforma. No abrazan, no entienden el principio de la causalidad moral, el del karma. Y al mismo tiempo no tienen certeza del fenómeno del renacimiento y de la interdependencia de todos los seres y sistemas vitales, por lo que en ese contexto les es difícil ver a otros como sus madres. ¿Sí se entendió eso? Y más bien nuestra cultura nos lleva a ver a otros como una madre, que es algo muy diferente. ¿Sí? En ese contexto, la metodología de los 4 razonamientos de Shantideva es una que yo contemplo mucho más útil para nosotros, más propicia para el hombre contemporáneo. Es una herramienta que se basa más bien en reflexiones de orientación y corte científico y que no demanda una cosmovisión multivital. ¿Se entendió eso? Ni siquiera el entendimiento del karma, pero que también produce por natural consecuencia la emergencia de esa onda poderosa y extraordinaria mentalidad, la propia del bodhisattva, que es la bodhicitta. Tanto la aspiracional con la que uno inicia, como la de aplicación con la que uno culmina, ¿sí? Tanto la relativa como eventualmente la absoluta. Bien, ahora, habiendo dicho todo esto, esto es el contexto, ¿sí? ¿Cuál es esta metodología? De la que se deriva como corolario la práctica del tomar y el dar, el Tonglen. Bueno, es la metodología de los 4 razonamientos orientados a el igualar el uno con los otros o con el otro. ¿Ok? Entonces, consta de 4 pasos. Primero, igualar el uno con el otro. Segundo, reflexionar en torno a las desventajas del egoísmo. Tercero, reflexionar acerca de las ventajas del altruismo. Y cuarto, intercambiar al uno por el otro, que es una forma, una metáfora para describir el cultivo de la habilidad de colocarte en los zapatos del otro, que es la expresión natural de la empatía. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Bien, vamos paso por paso. Expliquemos cada uno de estos. El primero de los razonamientos, el igualar el uno con el otro. ¿Qué quiere decir, no? Igualar el uno con el otro. Bueno, como punto de partida, por ejemplo, cuando un gran maestro budista, como lo es su santidad el 14º Dalai Lama, enseña, a menudo escuchamos cómo recurrentemente intenta simplificar este tipo de concepto y conexión de forma muy clara, ¿verdad? Muy transparente. ¿Y qué es lo que el Dalai Lama una y otra vez intenta comunicar y señalar? El que hay una dimensión de comunalidad presente en todas las formas de vida, en todos los seres sensibles. ¿Y cuál es esa comunalidad? Que todos aspiran, desean y trabajan por conseguir bienestar y felicidad y por trascender lo que conciben es el dolor y causas del sufrimiento y la insatisfacción. Punto de partida. ¿Están de acuerdo con el señalamiento del Dalai Lama o no? Entonces coinciden en esta observación que él en ningún momento pretende sea dogmática. No es una revelación de fe. Es algo que afirma en consecuencia de un razonamiento de extracción empírica. ¿Sí? Todos los seres comparten un interés común. Desean y trabajan por obtener bienestar y trascender el dolor. ¿Es esto cierto en nosotros, los seres humanos? ¿Pero también lo es cierto en cualquier otra forma de vida? Sí, ¿verdad? Ahora, que lo logremos, eso es harina de otro costal. ¿Sí? Pero que aspiramos a eso, indudablemente, este es el motor que anima, ¿verdad?, incontrovertiblemente la ejecución de todas nuestras distintas actividades vitales. Desde nuestra búsqueda de pareja, desde la procreación, la conformación del núcleo familiar,
como también el involucramiento en toda variedad de diferentes tareas vitales. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Cuál es el motor? Porque deseamos y pensamos de ello derivar bienestar y el blindaje y protección del dolor y el sufrimiento. Ahora, vuelvo a insistir, que tengamos éxito en la empresa, sí o no, eso es harina de otro costal, ¿no? Que al obtener una chamba, esta te aporte lo que piensas debería de obsequiarte, eso es otra cosa. Pero lo que es cierto es que al obtener la chamba lo que buscas es bienestar y felicidad. ¿Sí? En eso todos somos iguales. Ese es el primer razonamiento, visto desde la óptica muy clara de la instrucción, por ejemplo, de un gran maestro de la tradición de Nalanda, como es el Dalai Lama, ¿no? Es así que todos somos iguales y que somos similares en un nivel fundacional. Por ejemplo, cuando uno tiene sed, pues uno aspira a saciarla a través de tomar agua, ¿no? Cuando tienes o transitas por una dimensión de dolor, buscas el alivio. Todos en este planeta, y me atrevería a decir en cualquier otro entorno vital, toda criatura es similar en este sentido, que desea evadir el sufrimiento y asegurar lo que concibe le puede aportar y propiciar bienestar y felicidad. ¿Sí? Pero aquí hay un problema. Nuestra cultura, la cultura occidental posmodernista, ¿no? ¿Qué enfatiza? ¿Qué exacerba? El individualismo, ¿no? ¿Sí o no? Que inclusive contempla como una virtud. ¿Sí? Lo que nos distingue a todos y cada uno de nosotros de los demás, que nuestra cultura exalta y exacerba y enarbola, ¿verdad? Y a menudo nuestra cultura precisamente acentúa esta condición propia del individuo a expensas de un concepto y una realidad más honda y profunda, que es la interdependencia de la colectividad. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una diferencia central entre el sistema capitalista y el comunismo y el socialismo, ¿no? Porque el capitalismo que exacerba el bienestar del individuo y que promueve el comunismo o el socialismo, no que lo logren, esa es harina de otro costal, pero ¿qué es lo que presentan? El bienestar colectivo, ¿no? ¿Se entiende esa idea? Y una vez afirma la tradición budista que nosotros establecemos esta primaria y estructural diferenciación entre el yo y el otro, pues de ellos se derivan toda variedad de identificaciones y procesos de exclusión. Es inevitable. Y es por eso, se afirma dentro del contexto de la tradición contemplativa del budismo mahayana, la importancia de lo que llamamos igualar el uno con el otro o los otros. Y si lo piensan, es el mensaje primario que nos han comunicado algunas de las figuras más influyentes y relevantes del humanismo y la espiritualidad humana. Santa Teresa de Ávila, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, ¿no? ¿Qué es lo que todos estos señalan, dicen, nos comparten? Que hay una dimensión de comunalidad presente en todas las formas de vida y particularmente los seres humanos. Que todos deseamos bienestar, felicidad, vivir en paz y trascender el dolor y el sufrimiento. Y una variable adicional. No solo buscamos y deseamos esto, lo merecemos. Todos merecen eso. No puedes decir que una persona lo merece más que otra o que una forma de vida lo merece más que otra, que es algo que nosotros tomamos por dado, ¿no? Pensamos que como seres humanos tenemos primacía en términos de la satisfacción de nuestras necesidades de corto, mediano y largo plazo por encima de otras formas de vida, que se chinguen. Porque además nosotros somos herederos de una perversión teológica, que es la noción de que el mundo natural fue creado para nuestro uso y beneficio. Esa es una perversión teológica, supremamente, ¿qué?
más que egocéntrica, antropocéntrica, o sea, humanocéntrica. La noción de que nosotros somos la expresión más avanzada de la naturaleza y por lo tanto nosotros tenemos este merecimiento por encima de cualquier otra forma de vida. Claro que el Buda diría, pues pregúntale a otras formas de vida a ver qué piensan de eso. Desde la vaca hasta el chapulín, si está consciente de la primacía y el merecimiento de la raza humana y acuerdo a sacrificarse en nuestro beneficio, ¿no? Pues hasta el chapulín diría, vayan y chinguen a su madre, ¿no? Por supuesto que no. No estaría de acuerdo con eso. ¿Se entiende esta idea? Ahora es claro que entre nosotros existen diferencias, esto es cierto. Y también es cierto que esas diferencias son significativas, son importantes, ¿verdad? También sería un error pensar que somos iguales, todos. Y ese no es el sentido de este razonamiento. No tiene por objetivo el llevarnos a pensar que todos somos iguales, porque esta es una afirmación falsa. Hay diferencias multidimensionales. Pero lo que sí quiere decirse es que hay un elemento de comunalidad en todos nosotros. Algo que es igual en todos nosotros. No dícese todos somos iguales, solo se dice hay algo igual en todos nosotros. Y ese algo igual en todos nosotros es que el motor primario de la totalidad de nuestras distintas actividades vitales es la búsqueda del bienestar y la trascendencia del dolor. ¿Se entiende eso? Ahora, o que no puede divorciarse del bienestar del otro. Eso es todavía más importante. Eso es una falacia. La noción de que tú puedes reclamar, de que tú puedes acceder a una dimensión de genuino bienestar en total independencia del de los demás. Un ejemplo muy claro de este razonamiento es aquel al que todos nosotros como mexicanos nos vemos expuestos al día de hoy, ¿no? ¿Cómo sales de aquí por la noche? Temeroso de que te asalten, de que te secuestren, de que no llegues a tu casa, ¿verdad? La realidad es que el beneficio del individuo no puede divorciarse del beneficio colectivo. Si tienes un país en donde el 70% de la población es pobre o vive por debajo de la línea de la pobreza, no puede siquiera satisfacer sus necesidades alimenticias, olvídate de la seguridad. Olvídate. No hay cómo. Punto. ¿Sí? Entonces no te puedes divorciar, no del todo, del bienestar colectivo. Aunque tu motivación sea autocentrada y egoísta. Dice el Dalai Lama, si vas a desplegar una motivación de esa naturaleza, por lo menos despliega una dotada y animada por una cierta dimensión de sabiduría. Sé egoístamente sabio. Y esto es, aunque tu objetivo sea un beneficio personal, sabe que ese beneficio personal no se puede divorciar del colectivo. Esto es, si lo único que te importa es poder conducir un Rolls Royce por las calles de la Ciudad de México, ok, pero si quieres conducir ese Rolls Royce, tienes que trabajar para que la colectividad de las personas por las calles en las que deambulas tenga el suficiente bienestar para no sentir a tu coche como una agresión o para no sentir el deseo de rayártelo o de secuestrarte. Lo que sucede en sociedades dotadas de mucho más elevado bienestar social, médico, educativo y personal, ¿no? Si tú conduces tu Rolls Royce en Mónaco, es más, no solo nadie lo envidia, ni les interesa, ni lo ven, ¿ok? Pero si tú conduces tu Rolls Royce por las calles de la Ciudad de México, hasta inclusive se concibe como una afrenta a los demás, que no tienen quizá los recursos primarios para satisfacer sus necesidades esenciales. ¿Sí? Es ahí en donde este eslogan de la actual administración es pertinente. Primero los pobres, ¿no? Aunque tu motivación sea autocentrada. Me vale un sorbete el bienestar de los pobres. Yo lo que quiero es tener mis chivas, chavas y cheves. Pero si quieres eso, tienes que atender a los pobres. Porque si no te van a matar en el proceso. Punto. ¿Me doy a entender?
Ahora, no estoy avalando a la 4T, porque no creo que hagan eso. Al revés. Si vemos los datos duros, se ha incrementado la pobreza, no se ha disminuido en esta administración, ¿no? Entonces ese no es mi sentir. Nada más estoy diciendo que el eslogan es un buen eslogan, acorde al espíritu del Bodhisattva. ¿Se entiende esa idea? Bien. Ok. Ahora, si lo piensan, esta noción de igualar el uno con el otro es muy similar al argumento o paralelo al argumento de Asanga de ver a todos los seres como tus madres. Porque en esencia lo que buscas al, ¿verdad?, ver a otros como tus madres es generar este sentido de vinculación con los demás y este espíritu de gratitud, ¿verdad? Ahora, en este contexto, cuando entiendes que todos los seres son iguales porque desean bienestar, desean trascender el dolor y lo merecen tanto como tú, ¿verdad? ¿Esto qué genera en tu persona? Igual este deseo de retribuir, ¿verdad? Este deseo, esta aspiración en los demás, ¿sí? Y por lo tanto esta es una metodología que nos ofrece otra vía para arribar al mismo efecto, el exaltar el nosotros por encima del yo. ¿Sí? Ahora, también es cierto que nuestras relaciones interpersonales en la cotidianidad comúnmente se dividen en tres grandes categorías, ¿no? Y si lo piensan, todas nuestras relaciones pueden finalmente circunscribirse a esas tres categorías. O vemos a otros como amigos y cercanos, o vemos a otros como enemigos y hostiles y lejanos, o los vemos con total indiferencia. Todas nuestras relaciones, en buena medida, se sintetizan en esas tres categorías. Las del amigo, el enemigo y el extraño. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Pero nunca nos preguntamos, bueno, en realidad nunca nos preguntamos nada, pero nunca nos preguntamos esto. ¿Por qué es que vemos a alguien como un amigo? Ahora, comúnmente pensamos que esa persona es amiga consecuente de algún tipo de condición intrínseca, ¿no? Es amiga porque en sí misma me quiere o me es favorable o lo que fuere. Pero la realidad es que la razón por la que vemos a alguien como amigo, ¿sí?, o a alguien como un extraño con indiferencia o a alguien como un enemigo, es en base a ¿qué? A la manera en que esa persona se comporta para con nosotros, ¿verdad? Y por lo tanto, si lo piensan, la manera en que construimos esas relaciones tiene como referente una actitud narcisista. ¿Por qué? Porque evaluamos al otro tan solo y exclusivamente en dependencia de cómo actúa en referencia a mí. Por lo tanto, ¿cuál es mi foco de atención? Mí, yo. ¿Y eso cómo se llama? Narcisismo. ¿Entienden esa concepción? Nunca tomamos responsabilidad en torno al cómo nosotros creamos esas relaciones. Y esto es bien importante, porque el otro no es amigo por sí mismo y desde su propio lado, de forma del todo autónoma e independiente a mi persona. Eso es falso, una falacia absoluta. La otra persona es amiga, o es indiferente, o es enemiga, en dependencia como yo la concibo. Yo coparticipo, co-creo esas relaciones momento a momento, ¿sí? No solo eso, cuando interactúas con un amigo, le atribuyes a esa relación permanencia, ¿sí? ¿Y qué caracteriza todos los factores de la existencia? La impermanencia, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la experiencia? Que ignoramos constantemente, que un amigo puede rápidamente convertirse en enemigo. ¿No es cierto? Que una persona que hoy nos es indiferente o neutra, de la noche a la mañana se puede convertir en amiga. Quizá cuando simplemente te alaba o te celebra o te ayuda en algo, ¿verdad? Puede pasar de la absoluta indiferencia a la categoría de amigo cercano. Y no por quién es, sino por lo que hace hacia ti
Y un enemigo que en un cierto momento parece ser permanente, puede también transformarse en un abrir y cerrar de ojos en amigo, ¿no? Y de hecho les preguntaría qué permuteabilidad tienen estas categorías en la vida. Si hicieran ustedes un recuento de sus relaciones interpersonales, ¿cuántos amigos se han hecho indiferentes o enemigos? ¿Cuántos individuos indiferentes se han convertido en amigos o en enemigos? ¿Y cuántos enemigos se han transformado en amigos o en indiferentes a lo largo de nuestras vidas? Pues casi tendría que decir todos, ¿no? ¿Qué señala Shantideva? Lo que señala es que estas etiquetas, las de amigo, enemigo y extraño, no son otra cosa que ¿qué? Designaciones conceptuales que cambian constantemente en el individuo, primariamente guiadas por la confusión y el karma. Es el karma y la confusión la que nos conduce a señalar a alguien como amigo, enemigo o extraño. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros se nos invita a tomar responsabilidad de la manera en que, ¿verdad?, inconscientemente construimos y reaccionamos a las personas basados precisamente en nuestra confusión autocentrada y egoísta, en nuestro apego, en nuestra aversión. Porque cada una de estas divisiones, las que nosotros cotidianamente creamos entre nosotros y los demás, no es otra cosa que un mero constructo de nuestra propia mente. Ese es un descubrimiento súper profundo, ¿saben? Y la idea es que podamos construir kármicamente hablando más amigos, más aliados, que más enemigos o seres que no son indiferentes. Y para ello nosotros tendremos que purificar pues nuestras proyecciones de diferencia, de apego o de repulsión. Y la más poderosa herramienta con la que contamos para lograr ese objetivo claramente es la conciencia, ¿verdad? Que nos ayude a superar ese tipo de instintos primarios, reptilíneos con los que nacemos, ¿sí? Y al igualar el uno con el otro, o al encontrar lo que es comunal entre los demás y uno mismo, nos entrenamos precisamente a ver más allá de las apariencias y a reconocer que todos los seres son iguales en el sentido de existir como sistemas abiertos, ¿verdad? En el sentido de que, en efecto, desean y merecen bienestar y felicidad y la trascendencia del dolor y el sufrimiento. Y así, el Dalai Lama es muy asiduo en decir que para igualar el uno con el otro, tenemos que reconocer el hecho de que todos somos inherentemente iguales, ¿verdad? O que todos tenemos un valor inherente, porque tendemos a exagerar nuestro valor por encima del de los demás. ¿Sí? Por ejemplo, cuando vas en un avión y tu hijo no deja de llorar, pues no lo contemplas como un conflicto porque es tu hijo. Pero si el hijo del que tienes al lado es el que está llorando, pues lo evalúas como algo terrible, pernicioso, egoísta, desatento, y le exiges que intervenga y calle ese niño, que no harías por el propio, porque crees que tu niño tiene mayor valor y merecimiento que el del otro. Eso es falso, porque para todos los padres nuestros hijos tienen el mismo valor. ¿Se entiende esta idea? Así que en la tradición budista se dice que sin recaer en una actitud masoquista, porque tampoco es el objetivo, evidentemente, debemos de invertir menos tiempo en nuestras preocupaciones e intereses autocentrados, narcisistas y egoístas, y evidentemente sin recaer en la codependencia o la autonegación, deberíamos de avanzar y fortalecer nuestra preocupación por el cuidado de los demás. Y ese es el corolario del primer razonamiento, la capacidad de igualar el uno con el otro. Imagínate qué profundo es tener éxito en ese entrenamiento al caminar por las calles y reconocer que todos los seres que ves, divisas, atiendes o con los que interactúas son realmente iguales a ti.
en el sentido de que desean ser felices y dejar de sufrir, y lo merecen. ¿Cómo cambiaría tu atención esto, verdad? Y tu desempeño vital. Es el primer razonamiento. ¿Hasta aquí me siguen? Bien, el segundo razonamiento es aquel que se centra en evaluar y examinar las desventajas de una mente egoísta. Otra variable que nunca hacemos. Simplemente somos egoístas. Pero nunca sujetas al examen y la exploración esa mentalidad. Y por lo tanto nunca te haces conscientes de las múltiples desventajas que le acompañan. ¿Por qué? Porque nunca la analizas. ¿Se entiende eso? ¿Qué desventajas tiene el egoísmo? Pues de eso hablaremos la semana que entra. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, ¿qué dijimos hoy? En síntesis, que el objetivo de una práctica como la del tomar y el dar es, en esencia, debilitar la mente autocentrada y egoísta y fortalecer al altruista. Y que esto es indispensable para poder progresar en el camino que conduce al despertar. Que la mentalidad que caracteriza al bodhisattva, el héroe espiritual, es esta, la que se orienta a la consecución de la plenitud del despertar en beneficio de los demás. ¿Sí? Y que un método para fortalecer esta aproximación, de la que el Tonglen es un corolario, es el método de Shantideva, de los 4 razonamientos, orientados a igualar el uno con los otros. ¿Ok? De esos 4 razonamientos, el primero es encontrar, identificar y señalar en qué sentido somos iguales, los demás y yo. Y ese sentido es muy primario, en que todos desean ser felices y dejar de sufrir, y lo merecen. ¿Ok? Y entender cómo esta categorización que hacemos de otros como amigos, enemigos y extraños, a pesar de lo que concebimos, no depende del otro, sino depende de cómo concebimos al otro. Lo que hace de alguien amigo o enemigo no es lo que hace o deje de hacer. Eso solo coopera en ello. Es la manera en que lo percibes. ¿Se entiende esa concepción? Bien, pues dejémoslo aquí esta noche. Y terminemos como lo hacemos siempre, dedicando el mérito. Precisamente con el objetivo de fortalecer esa mentalidad, la altruista. Por eso deseamos que cualquier beneficio que hayamos obtenido a través del estudio y la práctica del Dharma, que ese beneficio pueda compartirse y pueda traer bienestar a los que nos rodean. Y por eso dedicamos el mérito. Deseamos entonces que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado y cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Y que podamos todos actualizar nuestros potenciales y así trascender nuestras limitaciones. Y que una mente altruista pueda nacer donde no ha nacido y pueda incrementarse donde ya existe. Y que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que todos pronto podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio especial beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por venir, que es maravilloso verlos físicamente, nunca es igual que hacerlo a través de una pantalla, y muchas gracias a los que nos acompañan a través de la pantalla en muchas partes de la República, y bueno, nos veremos la semana que entra, y por favor trabajen con estas enseñanzas. No solo las escuchen, las anoten en un cuadernito y las pongan encima de una gaveta en su cocina para nunca más verlas. Trabajen con ellas, háganlas parte de su ser para que se conviertan en un instinto evolutivo en sus vidas. Y eso requiere de la fuerza de la familiaridad, que es la meditación. ¿Ok? Muchas gracias.